a hablar acerca de las estructuras de dos terminales. En este caso vamos a hablar acerca de cajas con dos terminales de acceso, donde vamos a agrupar elementos generales tipo serie o elementos generales tipo paralelo dentro de la caja. A esta caja le vamos a llamar red pasiva. ¿Vale? Para este tema vamos a tener dos tipos de redes pasivas. Una, la red pasiva, a la cual solamente tenemos acceso a dos de sus terminales para poder medir características de ella. Y la otra sería la red pasiva, de la cual conocemos toda la configuración de la red. ¿Sale? Para muchos propósitos, pues va a ser útil el poder calcular la impedancia o la admitancia total que refleje esta red pasiva entre sus terminales. Entonces, para eso vamos a comenzar con el caso en el que solamente tenemos acceso a dos de las terminales de la red pasiva. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer la impedancia de la red pasiva, lo que tendríamos que hacer sería excitar las terminales con una fuente de corriente de valor IFC, como lo muestro aquí en este diagrama. ¿Sale? Y medir entre las dos terminales el voltaje que obtenemos del excitar la red con esta corriente. Entonces, si recuerdan, habíamos hablado acerca de las impedancias, que las impedancias tenían las mismas propiedades que las resistencias, ¿no? Se oponían al flujo de la corriente eléctrica, por lo tanto, podíamos utilizar la ley de Ohm para poder describir dos de sus propiedades importantes, que era el par voltaje-corriente. Por lo tanto, entonces, para poder calcular la impedancia total, ZT, calcularemos el voltaje medido. Esta primera parte de estructuras de dos terminales, pues es una parte muy práctica, ¿no? En este caso, el excitar con una fuente corriente y medir el voltaje, pues es puramente práctico, ¿no? Cuando tenemos un circuito con elementos pasivos y queríamos saber cuál es la impedancia total, pues conectamos una fuente de corriente, medimos el voltaje y podemos calcular así la impedancia total. Es un caso, estos dos casos son dos casos prácticos, ¿no? De cómo podríamos hacer para obtener tanto la impedancia o la admitancia. Entonces, por la ley de Ohm, la impedancia total sería el voltaje medido entre la corriente de excitación. Muy bien. Y el resultado nos daría un valor en ohms, ¿verdad? ¿Sale? Y para el segundo caso, si queremos calcular la admitancia total, tenemos que excitar, ¿sí?, las dos terminales con una fuente de voltaje de valor VFB. Obviamente sabemos que las frecuencias tienen que ser diferentes de cero. Para todos los casos que hemos visto en corriente alterna, las frecuencias son diferentes de cero, ¿no? De las fuentes de voltaje y de corriente. Y vamos a medir la corriente entre las terminales. Con esto vamos a poder calcular la admitancia total por la ley de Ohm y vamos a calcular como YT igual a la corriente medida entre el voltaje de excitación. Muy bien. Y este resultado, sabemos que el inverso de la impedancia es la admitancia y las unidades de la impedancia son ohms y la admitancia son mhos. Muy bien. Entonces estos resultados pues se van a definir en función de la impedancia y la admitancia como la razón de la respuesta entre la excitación. ¿Sale? Y tenemos el otro caso, ¿no? El caso en donde conocemos la configuración interna de la red. Para este segundo caso, pues vamos a tener varias opciones para poder calcular la impedancia o la admitancia total.
¿sale? Entonces vamos a poder calcularlas mediante una ecuación general que incluya a las redes, los elementos y los acoplamientos magnéticos. Recuerden que en este caso pues, las redes pasivas pueden incluir acoplamientos magnéticos y podemos hacer el caso más simple que es la reducción serie paralelo, ¿no? Aunque también podríamos generalizar este cálculo con ecuaciones generales para calcular ZT y ET dependiendo del número de mallas o nodos que tengamos en las redes.